Mientras tanto, el Poder Judicial, que por un lado ya levantó el paro, se sirve con la cuchara grande. El Poder Judicial resulta que redujo su edad de retiro de 65 a 55 para darles, pues, ya salida a las jueces y a los jueces que se quieran retirar con todo su salario. Es un problema, no son tantos, pero son que 17,000 creo. Pero sí tienen una situación de privilegio frente a la mayoría de la población. Debemos mejorar las condiciones de pensión del pueblo trabajador. Fíjense, paréntesis. Bueno, ahorita lo comento, si no se me va a ir. Es una majadería, es un atraco, es un abuso del Poder Judicial que pudo haber planteado el tema con toda lealtad, pero siguen en el madruguete, siguen en la facciosidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personalísimos. Les digo, yo le comenté a los trabajadores en la reunión del domingo que encabezó Patricia Aguayo, su vocera. Yo les dije, oigan, vamos a mantener su seguro médico privado, vamos a mantener sus derechos. Y me dijeron de los fideicomisos que ahí tienen ahorros, eso se va a respetar. Nosotros vamos a respetar los derechos de los trabajadores. El senador Gerardo Fernández Noroña, reconocido por su contundencia al hablar, ha lanzado una dura crítica al Poder Judicial de México, refiriéndose específicamente a un reciente cambio en la edad de retiro de los jueces y magistrados. Según las palabras del senador, el Poder Judicial decidió reducir la edad de jubilación de 65 a 55 años, lo que en su opinión representa un claro abuso de poder. Este ajuste, según Noroña, no es más que una estrategia para otorgar privilegios a jueces que, tras su retiro anticipado, seguirán recibiendo su salario completo. Fernández Noroña describió esta maniobra como un atraco y un abuso que no beneficia al país, sino que únicamente a quienes forman parte del Poder Judicial. Según el senador, aunque no son muchos los jueces que se beneficiarán directamente de esta medida, lo cierto es que mantiene a este grupo en una situación de privilegio frente a la mayoría de la población mexicana, especialmente comparado con los trabajadores comunes. Subrayó la importancia de mejorar las condiciones de pensión de los trabajadores del país, quienes se encuentran en una situación mucho más vulnerable que la de los miembros del Poder Judicial. Durante su intervención, el senador no dudó en señalar que este ajuste en la edad de retiro podría haberse planteado de manera más transparente y leal. Sin embargo, señaló que el Poder Judicial optó por seguir operando en lo que él describió como madruguetes, decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía y sin el debate necesario. Aseguró que estas acciones demuestran que el Poder Judicial sigue defendiendo sus intereses personales, sin preocuparse por el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Ahora con Adán Augusto comenté de inmediato, le dije, oye, las trabajadoras de limpieza se llaman Fonatur, creo. No tienen vergüenza, no tienen nada que ver con eso. O no sé qué, usan un nombre de una dependencia gubernamental. Son outsourcing. Y les pagan 3 pesos y se llevan un dineral. 63 millones de pesos al año. Y les pagan, ¿cuántos pagarán al año? Los trabajadores de limpieza, 3 millones, es mucho. 10 millones, es mucho. Ni las escobas les dan. Entonces, estamos con el compromiso de reconocer sus derechos e integrarlas a la plantilla laboral de la Cámara de Senadores, como en su momento luché para que se hiciera en la Cámara de Diputados y acabó haciéndose, aunque las trabajadores que lucharon por eso no tuvieron el beneficio. A veces pasa ese tipo de injusticia. Luchan, abren camino y no son beneficiados de esa lucha. Bueno, pues el cura Hidalgo, para no ir muy lejos. ¿Se puede frenar, evitar ese intento de madruguete? Yo creo que sí, y yo creo que debemos hacerlo, porque es un abuso. Es un abuso, se están superpasando. Es una hazaña de nuestro pueblo. Como lo he dicho, estamos abriendo un camino para la humanidad desde México, porque somos el único país, seremos el único país que elige a las personas juzgadoras. Tenemos un mes para emitir la convocatoria
de la primera elección el junio del 2025, pero en un mes tenemos que publicarla y abrirse el registro. Es lo que acaban de hacer, de reducirse del 65 a 55 a sí mismos. No es una lucha, no es una organización para mejorar, que además no son trabajadores, son funcionarios públicos, las personas juzgadoras. Y ellos mismos, así como se otorgan amparos y como se dan los cargos y como se dan todo, y como se dan impunidad y se dan todo. El senador también compartió una experiencia reciente que tuvo con los trabajadores de limpieza de la Cámara de Senadores. Relató que en una reunión encabezada por Patricia Aguayo, vocera de estos trabajadores, les aseguró que sus derechos serían respetados, incluyendo su seguro médico privado. Noroña destacó que, pese a las enormes ganancias que genera el outsourcing, los trabajadores de limpieza reciben una paga irrisoria, mencionando cifras que no superan los 3 millones de pesos anuales en total, mientras que las empresas intermediarias se llevan 63 millones de pesos al año. Ni las escobas les dan, enfatizó el senador, destacando la desigualdad en el trato a estos empleados. Frente a esta situación, se comprometió a luchar por el reconocimiento de sus derechos e integrarlos a la plantilla laboral de la Cámara de Senadores, tal como lo hizo en la Cámara de Diputados en su momento. Asimismo, Fernández Noroña hizo una referencia histórica, comparando la lucha actual por los derechos laborales con la lucha que emprendió el cura Miguel Hidalgo en la independencia de México. Mencionó cómo, en ocasiones, quienes abren camino para lograr cambios y mejoras no siempre son los beneficiados directos de sus luchas, pero eso no debe detener el impulso por conseguir justicia social. En cuanto a la reciente decisión del Poder Judicial de reducir su edad de retiro, el senador subrayó que esta medida no es parte de una lucha por mejorar las condiciones de trabajo, ya que los jueces y magistrados no son trabajadores en el sentido común del término, sino funcionarios públicos con amplios privilegios. Según sus palabras, este grupo de servidores públicos se otorga a sí mismo beneficios desmedidos, como amparos, cargos y, en este caso, una jubilación anticipada que no responde a una verdadera necesidad, sino a la protección de sus intereses personales. Fernández Noroña también destacó un avance clave en el sistema judicial que se está impulsando desde el gobierno actual, la elección directa de jueces y magistrados por parte de la ciudadanía. Este cambio, que según el senador marcará un antes y un después en la historia judicial de México, está programado para celebrarse en junio de 2025. La convocatoria para esta elección deberá publicarse en un mes, según explicó el senador, y representará un paso importante hacia la democratización del Poder Judicial, algo que considera fundamental para acabar con los abusos y privilegios de este sector. En resumen, las palabras del senador Gerardo Fernández Noroña reflejan su compromiso con la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de los trabajadores. Sus críticas hacia el Poder Judicial no son nuevas, pero en esta ocasión se centran en una decisión que, según él, demuestra que este sector sigue priorizando sus intereses por encima del bienestar del pueblo mexicano. Con su característica elocuencia y firmeza, Fernández Noroña llamó a la ciudadanía a no permitir que estas acciones sigan ocurriendo y a mantenerse vigilantes ante los intentos de abuso por parte de los sectores privilegiados del país.